Bienvenidos a Evaluación de la Personalidad. En este video hablaremos sobre la metodología científica y el proceso de evaluación psicológica. La evaluación psicológica es posible gracias a la aplicación de una metodología científica. Se puede afirmar que el primer objetivo de toda evaluación es obtener información relevante. La información obtenida tras la evaluación es la base sobre la que se tomarán las decisiones en relación con el caso abordado. De esta forma, es fundamental asegurar la calidad de esa información y para ello es necesario utilizar una metodología científica en todo este proceso. Un método es una manera de proceder para llegar a un fin, o dicho de otro modo, podemos afirmar que es un conjunto de reglas que permiten actuar según un determinado orden para alcanzar un objetivo. Podría definirse el método científico como el proceso por el que la ciencia transforma una serie de conocimientos directos, preliminares y de implicaciones inaccesibles en conocimientos derivados, consecutivos y de implicaciones accesibles. Prisco señala una serie de características del método científico, las cuales son objetividad, sistematización, replicabilidad, comunicabilidad, carácter autocorrector, carácter escéptico y accidentable. La primera característica conlleva a la exigencia de utilizar el lenguaje con el que se realizan las definiciones y se conceptualiza la terminología empleada de forma exacta, precisa y centrada en las características del objeto de estudio y no en la subjetividad del sujeto que estudia. Una buena definición de lo conocido será siempre una definición objetiva. Por otra parte, la sistematización hace referencia a la exigencia de ajustarse rígidamente a un conjunto ordenado de reglas o principios de actuación relacionados entre sí, es decir, a la aplicación de un sistema. Por su parte, la replicabilidad implica la exigencia de especificar el fenómeno observado, las condiciones de observación, las variables medidas y las técnicas utilizadas en la medición, las posibles manipulaciones de variables y los resultados obtenidos. Solo de esta forma, dichos resultados serán repetibles por otros investigadores. La comunicabilidad implica que el método debe ser comunicable, es decir, no solo hay que informar de lo que se ha encontrado, sino también de cómo se ha encontrado. El carácter autocorrector implica que el conocimiento nunca es definitivo, ya que la ciencia se corrige a sí misma de forma constante. El método científico también es escéptico, es decir, duda y revisa constantemente las teorías científicas. Por último, podemos decir que el método científico es accidentable, abierto a la posibilidad del azar en algunos descubrimientos científicos. Incluso podríamos mencionar como otra de sus características a lo incierto, que contempla un porcentaje de duda o incertidumbre sobre la confianza de los datos obtenidos. Al igual que en la mayoría de las disciplinas, en evaluación psicológica, como ya se ha dicho, el primer objetivo es la obtención de información. Existen tradicionalmente dos formas de obtener conocimiento sobre las que se han desarrollado los métodos científicos actuales: la inducción
y la deducción. La inducción es la que, partiendo de los casos particulares, llega a la formulación de un principio general, es decir, de la observación repetida de un mismo suceso que ocurre de la misma forma, se concluye que el suceso siempre ocurrirá de esa manera. Por su parte, la deducción es la que parte de lo general para llegar a lo particular, es decir, tomando como base una ley general y aplicando los principios de la lógica deductiva, se llega a una conclusión particular, que no es sino la aplicación de la ley sobre ese caso concreto. Con base en estas dos formas de obtención de conocimientos, la ciencia ha elaborado los dos métodos más utilizados en la ciencia, los cuales son el método inductivo-deductivo y el método hipotético-deductivo. El método inductivo-deductivo es introducido en la ciencia por Francis Bacon. Es el método científico clásico por excelencia hasta principios del siglo XX. Los pasos para su aplicación serían: primero, observación y registro de todos los hechos, sin seleccionar o conjeturar acerca de su relevancia. Segundo, la comparación y clasificación de los hechos. Tercero, inducción de teorías basadas en las relaciones causales entre los hechos. Cuarto, deducción de nuevos hechos consecuentes con las leyes inducidas. 5. Comprobación de la realidad de estos hechos deducidos, es decir, la verificación. Para Karl Popper, la ciencia no empieza con la observación de los hechos, como sucede para los representantes del método anterior. Las teorías no son el resultado de la síntesis de numerosas observaciones. Popper rechaza completamente la inducción. Para él, las teorías son conjeturas o invenciones creadas por los investigadores para poder explicar algún problema, y de aquí parte el método hipotético-deductivo. Las teorías deben de ponerse a prueba por medio de confrontaciones. Sin embargo, no para verificarlas, como en el caso anterior, sino para intentar refutarlas. Si no se consigue impugnar, se aceptará la teoría de forma provisional, hasta que aparezca algún hecho que la invalide y que haya que rechazarla. A este proceso se le conoce como falsación. Actualmente, el método hipotético-deductivo se ha convertido en el método científico por excelencia. Los pasos que sigue este método son los siguientes. 1. Problema. Constatación de un hecho. Se descubre una laguna en un conjunto de conocimientos y se plantea en términos objetivos. Paso 2. Hipótesis. Búsqueda de la solución al problema. Se revisan los conocimientos conocidos para ver si con eso puede resolverse el problema. De no ser así, deben inventarse nuevas ideas y producir nuevos datos para formular una posible solución. Paso 3. Deducción. Con base en la hipótesis formulada, se predicen nuevos hechos o las consecuencias que tendría sobre ellos la aplicación de la solución formulada en el paso anterior. Paso 4. Contrastación. Consiste en la confrontación de los hechos deducidos por medio de las teorías y datos pertinentes. Si no se consigue falsar, se acepta provisionalmente la hipótesis, pero se sigue intentando falsar. Si se falsa, se pasa a la siguiente etapa. Etapa 5. Nueva investigación.
Si la solución o hipótesis no resuelve todos los aspectos del problema, ha sido falsada. Se replantean las hipótesis que condujeron a la solución incorrecta y se buscan nuevos datos, con lo que comienza un nuevo ciclo de investigación. A continuación, revisaremos un ejemplo de la aplicación del método hipotético deductivo. Imagina a un paciente que acude al médico para ser atendido por un padecimiento. El trabajo del médico, en primer lugar, consistirá en constatar la existencia del problema, padecimiento o enfermedad del paciente. Posteriormente, haciendo uso de sus conocimientos, formulará hipótesis en busca de un posible diagnóstico del problema, padecimiento o enfermedad del paciente. Con base en la hipótesis formulada sobre el diagnóstico presuntivo, el médico tratará de determinar o predecir las posibles consecuencias del problema. Del mismo modo, llevará a cabo un proceso de contrastación que le permitirá determinar la veracidad de sus hipótesis. Probablemente realice exámenes de laboratorio o estudios especializados que le permitan corroborar el diagnóstico. De no ser corroborado el diagnóstico, el médico tendría que buscar nuevos datos que le permitan comenzar de nuevo con el proceso de investigación. Gracias por tu atención. Nos vemos en un próximo video.